Entonces, miren, vamos a ver este problema. Sabiendo que el seno del ángulo alfa está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa en un triángulo rectángulo, puede ser igual a 3 el seno de un ángulo y el coseno. Vamos a ver este problema. Recuerden cómo es el... déjenme, voy a dibujarlo. Vamos a dibujarlo aquí. Estoy sacando ahorita el dibujo, espérenme tantito. Ahorita lo pongo. Bueno, ahí más o menos. Voy a mostrarles la pantalla. Bien, entonces vamos a dibujar aquí un triángulo rectángulo. Bueno, más o menos, que nos quede. Ahí está nuestro triángulo. Ahí está, ¿no? Entonces aquí recordemos que teníamos el ángulo alfa y estamos viendo que este es el... Recordemos que esta es la hipotenusa y este de acá es el cateto opuesto. Y entonces teníamos como definición de seno, vamos a ponerlo aquí, seno del ángulo alfa cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero veamos que el triángulo rectángulo, en el caso del triángulo rectángulo, siempre la hipotenusa va a ser de mayor tamaño que el cateto opuesto y que el cateto adyacente. Vamos a poner aquí, este era el cateto adyacente. Bueno, eso puede quedar claro de la figura, que la hipotenusa siempre va a ser de mayor tamaño que el cateto opuesto y que el cateto adyacente. Pero además, en el caso del triángulo rectángulo, recordemos que teníamos esta fórmula, que era que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Esta debida al teorema de Pitágoras. Entonces fíjense cómo la hipotenusa va a ser la suma de dos cuadrados. Entonces, por esto mismo también queda el hecho de que la hipotenusa va a ser de mayor tamaño que cualquiera de los lados. Por eso es que cuando nos preguntan, ¿puede ser igual a 3 el seno de un ángulo? Esto querría decir que como el seno está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa, que sea igual a 3, vamos a ponerlo acá abajo. Querría decir que, vamos a reescribirlo, que el cateto opuesto es 3 veces la hipotenusa. Si fuera cierto que el seno de un ángulo fuera igual a 3, querría decir que el cateto opuesto sobre la hipotenusa es igual a 3, y entonces, como la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, y nos quedaría que el cateto opuesto es 3 veces la hipotenusa. Y eso, como ven, tiene razón, tiene sentido o no tiene sentido. Entonces volvemos a decir, ¿no? El triángulo rectángulo, la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. De la misma figura se puede inferir
que la hipotenusa tiene que ser más grande que el cateto opuesto y que el cateto adyacente. Otra manera de verlo es apoyándonos en el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de dos cuadrados. Eso quiere decir que la hipotenusa es mayor que cualquiera de ellos, porque como son cantidades, números positivos, porque están elevados al cuadrado, eso los hace positivos. Además de como estamos hablando de un triángulo, pues los lados tienen que tener cierto valor numérico positivo. Un cateto no podría valer -3, no tendría sentido. Entonces, pero a la hora que los elevamos al cuadrado, esas cantidades son positivas y son más grandes que el valor original que tienen. Y aquí lo que dice es que la hipotenusa es la suma de dos cantidades positivas. Entonces, la hipotenusa, infiriendo nada más, podemos decir que debe ser más grande que cualquiera de los catetos. Entonces, sí queda claro, ¿no?, de la figura, que la hipotenusa debe ser más grande que los catetos. Y además de esta ecuación, si no estuviéramos viendo la figura, esta ecuación nos estaría diciendo justamente que la hipotenusa es más grande que cualquiera de las dos cantidades, porque la hipotenusa es la suma de ellas dos. Entonces, si a una cantidad positiva le sumo otra cantidad positiva, pues el resultado es mayor que cualquiera de las dos partes. Entonces, regresando al problema, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces nos preguntan, ¿puede ser igual a 3 el seno de un ángulo cualquiera? Bueno, sea alfa el seno, digo alfa el ángulo cualquiera. Entonces vamos a calcular el seno de ese ángulo. El seno de ese ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y nos preguntan que si ese cociente puede ser igual a 3. Si ese cociente es igual a 3, supongamos, entonces despejando el cateto opuesto, eso querría decir que el cateto opuesto es 3 veces la hipotenusa. Eso, otra manera de leerlo, querría decir que el cateto opuesto es más grande que la hipotenusa. ¿Eso puede ser? Así es, efectivamente, no puede ser. No puede ser que uno de los lados que forman el ángulo recto del triángulo sea más grande que la hipotenusa. Entonces, no es cierto que el seno de algún ángulo pueda valer 3. Aquí la respuesta sería no es cierto. Ahora vamos a ver la segunda pregunta que dice ¿y el coseno? Entonces vamos a recordar qué es el coseno. Vamos a ponerlo aquí. El coseno de un ángulo estaba definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vamos a otra vez a ver si este puede ser igual a 3. Supongamos que es igual a 3. Entonces esto querría decir, vamos a escribirlo aquí adelante para que quepa. Cateto adyacente sería 3 veces la hipotenusa. Nos está saliendo algo parecido con el seno, donde decía que el cateto opuesto era 3 veces la hipotenusa. Ahora nos está diciendo que el cateto adyacente es 3 veces la hipotenusa. ¿Y eso puede ser? Así es, tampoco puede ser. Entonces, ni el seno ni el coseno pueden valer 3, de cualquiera que sea el ángulo. Bien, vamos a ver otro problema. Ahora este problema dice, puede admitirse para la cosecante de un ángulo el valor de 0.75 y para la cotangente. Bueno, vamos a regresar a la imagen para recordar, bueno, para expresar qué es la cosecante y qué es la cotangente.
Bien, teniendo este triángulo rectángulo con este ángulo alfa, la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, entonces bueno, nos falta definir algunas identidades trigonométricas, algunas funciones trigonométricas. Vamos a definir la tangente. Voy a escribirla toda. Del ángulo alfa va a ser igual a, se escribe nada más la tan del ángulo alfa como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tenemos la definición de la tangente. La tangente de este ángulo va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, este sobre este. Luego vamos a definir la cotangente del mismo ángulo alfa. Ahora va a ser lo contrario que la tangente, va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Bueno, y también siempre se escribe como cot porcentaje alfa aquí tenemos ahora la cotangente. Entonces la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y la cotangente va a ser lo contrario, el cateto adyacente sobre el opuesto. Nos falta definir dos más. Vamos a definir la secante del ángulo alfa y nada más le ponemos sec de alfa. Va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Bueno, vamos a ponerle adyacente para que se note más. La secante del ángulo va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente vamos a agregar la cosecante del ángulo alfa como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces hay que aprenderse estas otras funciones trigonométricas. La tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante de este ángulo va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces vean que hay cierta relación entre unas y otras identidades. Voy a escribirlas acá. La tangente de un ángulo va a ser igual a 1 sobre la cotangente del mismo ángulo. Vamos a ponerlas aquí. ¿Dónde lo pondré? Aquí abajo. Este déjenme lo llevo para allá. Acá. Este lo subimos un poco. Este es el cateto opuesto. Cateto adyacente. Entonces lo que vemos aquí es que la tangente, vean que son inversas la tangente y la cotangente. Ahora vamos a ver que el seno de un ángulo es igual. ¿A quién es igual? Fíjense, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es cateto opuesto sobre hipotenusa? La cosecante. Entonces, el seno va a ser igual a 1 sobre la cosecante del ángulo alfa. Y finalmente vamos a tener que
el coseno de un ángulo alfa va a ser igual a 1. Ahora el coseno, bueno, ahorita lo escribimos, vamos a escribirlo para que lo tengamos presente. El coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a ponerlo aquí. Entonces el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿con quién está relacionado? Con el cateto adyacente hipotenusa con la secante. Entonces vamos a escribir que el coseno del ángulo alfa es igual a 1 sobre la secante del mismo ángulo y esta lo ponemos acá abajo. Entonces, si tenemos el valor de uno de ellos, podemos obtener el de otra función. Si tuviéramos la cotangente, 1 sobre la cotangente sería la tangente. Si tuviéramos la cosecante, 1 sobre la cosecante sería el seno. Y si tuviéramos la secante, 1 sobre la secante sería el coseno. Bueno, creo que este apenas se ve. Vamos a ponerlo aquí. El coseno es 1 sobre la secante. Bien, entonces hay que acordarse de eso para poder resolver el problema que teníamos. Bueno, ya con lo visto, dice, puede admitirse para la cosecante de un ángulo el valor de 0.75. Vamos a ver. Vamos a suponer que es cierto. Dice la cosecante, vamos a escribirlo, la cosecante de un ángulo, vamos a ponerle ahora beta al ángulo, que es otra manera de escribirlo, dice que es igual a 0.75. Pero por otro lado, la cosecante estaba definida como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces de aquí podemos despejar qué será la hipotenusa o el cateto opuesto. Vamos a quitar el cateto opuesto, que es el que luego es más fácil. Cateto opuesto va a ser igual. Bueno, vamos a pasarlo para la izquierda poco a poco para que lo vean. 0.75 por el cateto opuesto es igual a la hipotenusa. Está dividiendo, lo pasé multiplicando. Y ahora el cateto opuesto, de aquí que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa sobre 0.75. Este estaba multiplicando y lo pasé dividiendo. Ya me queda la hipotenusa sobre 0.75. Ahora el 0.75, ¿cómo lo podemos escribir como fracción? Lo podemos escribir como si mal no recuerdo, serán 3 cuartos. 3 entre 4.75, ¿no? Vamos a escribirlo como fracción. Entonces 3 cuartos es 0.75. Este es igual a la hipotenusa sobre 3 sobre 4. Y esto va a ser igual, a ver si queda un poco más claro, 4 sobre 3 de hipotenusa. Es decir, lo que nos está diciendo que el cateto opuesto es 4 tercios de la hipotenusa.
Bueno, ya pusimos el cateto opuesto, que es igual a 4 tercios de la hipotenusa. Pero estamos de acuerdo que 4 tercios es mayor que 1. Es como 1.3. Bueno, no, déjenme con la calculadora y sería 4 entre 3. Es 1.33. Eso quiere decir que el cateto opuesto es 1.33 veces la hipotenusa, es decir, es más grande que la hipotenusa. ¿Y eso puede ser o no puede ser? Bueno, y aquí abriendo la cosecante, la Wikipedia, vean cómo está la gráfica de la representación gráfica de la cosecante. Entonces, si logra, no sé si logran ver que la cosecante, que es esta línea, bueno, tiene una curva. Lo más bajo que llega es 1. Va de 1 hacia arriba y hacia abajo empieza el -1 y va bajando. Es decir, no llega a .75, que es lo que nos estaban pidiendo en el programa, en el problema. Entonces está bien la respuesta de que no es cierto porque la gráfica de la función cosecante no alcanza ese valor. Bueno, vamos a ver otra vez al problema. Entonces ya por lo visto de la gráfica de esta, bueno, de esta función, me falta ponerle aquí el ángulo. No, perdón, es cateto opuesto. Estoy mal, ahí está. Entonces sí, efectivamente esto no puede ser. Ahora vamos a ver el caso para la cotangente. Dice, ¿será que la cotangente de un ángulo, vamos a ponerle ahora gamma, es igual a 0.75? Vamos a suponer que también es cierto y a ver qué pasa. La cotangente, habíamos visto que era la cotangente del ángulo gamma, es el cateto adyacente, o le voy a poner así, adyacente sobre opuesto para que se distinga más, ¿no? Adyacente sobre opuesto. Entonces vamos a ver si es igual a .75. Supongamos que sí lo es. Y entonces vamos a despejar. Nos va a quedar, fíjense, este opuesto está dividiendo. Entonces lo vamos a pasar multiplicando. Y nos va a quedar que adyacente va a ser igual a, este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces va a ser 0.75 del opuesto. O sea, el cateto adyacente es 3/4 partes. Otra manera de escribirlo, vamos a ponerle 3 sobre 4. 3/4 partes del otro lado. Y recordando la figura, vamos a la figura. Entonces este es el adyacente y dice que es 3/4 partes que el opuesto. Si este valiera 1, este podría valer 3/4 partes de este. Ya de la figura misma se ve que, por ejemplo, podría dibujar otro triángulo rectángulo. Uno que sea así, por ejemplo. Bueno, más o menos me sale otro. El lado este puede ser más grande, de tal forma que este horizontal sea 3/4 partes de este. No importa ahí los lados. O sea, el tamaño de este, de uno de los lados respecto del otro, puede ser 3/4 partes. Puede ser 2 veces. Este todavía lo puedo seguir agrandando. O puede ser más chico. Este lo puedo hacer más chico. No hay nada que me lo impida. Bueno, no me sale muy recto, pero imagínense que está recto.
y este sigue siendo un triángulo rectángulo. Entonces uno de los lados puede ser 3/4 partes del otro, puede ser 2 veces el otro, 10 veces el otro, la mitad del otro. Entonces queda claro que uno de los lados sea 3/4 partes del otro es perfectamente válido. Entonces, mientras que para este lado no es cierto, bueno, vamos a escribirlo aquí que no es cierto para que nos acordemos, eso no es posible. Vamos a ponerlo con color rojo. Y esto sí es posible. Para el primer caso no es posible, pero para el segundo caso sí es posible. Vamos a hacer este otro problema. eh, Vamos a borrar este y vamos a hacer otro más. Dice, en un triángulo rectángulo BAC, la hipotenusa mide 25 centímetros. Calcular la longitud de los catetos sabiendo que el coseno es igual a 3/5. Bueno, vamos a irnos a la figura porque creo que es más fácil hacerlo allá. Bueno, vamos a hacerlo así. Aquí digo, perdón. Vamos a insertar la pregunta. A ver si nos deja verlo. Vamos a ponerla acá arriba. En un triángulo rectángulo BAC, vamos a ponerle aquí en B. Este es el vértice B. Donde se cortan las líneas se llama vértice. El vértice B, el vértice A y el vértice que la hipotenusa sabiendo que el coseno. Bueno, nada más por cuestiones visuales vamos a ponerle a este lado le vamos a poner C para no voltear el triángulo. Este es el vértice C. Entonces ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Voy a quitar ahorita los textos para que no nos estorben. Ahí está. Pero sí nos acordamos de qué son. Entonces dice, en este triángulo, el BAC, la hipotenusa mide 25 centímetros. Entonces aquí vale... No me le voy a poner 25. Ya recordemos que son centímetros. Nada más para no llenar mucho de texto nuestro triángulo. Dice, calcular la longitud de los catetos. ¿Cuánto mide? No sabemos. Tampoco sabemos. Hay que calcular estas. Déjenme quitar este triangulito. Sabiendo que el coseno de C es igual a 3/5. Entonces tenemos que el coseno de C es igual a 3/5. Pero además sabemos que el coseno pues es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces de aquí también es igual. Cateto adyacente, bueno, voy a poner así, adyacente sobre hipotenusa. Ahí está, adyacente sobre hipotenusa. Lo que conocemos es la hipotenusa, entonces vamos a despejar el adyacente para conocerlo también. Entonces de aquí mismo voy a poner adyacente, va a ser igual a 3/5 de hipotenusa.
Lo único que hice fue despejar adyacente, adyacente, 3/5 de hipotenusa. Pero la hipotenusa ya la tengo, que vale 25. Entonces aquí continúo y le voy a decir que adyacente es igual a 3/5 de 25. Entonces adyacente es 3/5 de 25. Y 3/5 de 25, bueno, aquí es más fácil, ¿verdad? Iba a sacar mi calculadora, pero no es necesario. Es igual, 25 es 5 por 5. Entonces, bueno, voy a ponerlo. 3 por 5 por 5 sobre 5. 5 por 5, 25. Entonces me queda 3 por 5 por 5 sobre 5. Un 5 se va de arriba y que el de abajo y me queda 3 por 5, que vale 15. Entonces finalmente vale 15. Entonces ya sé cuánto vale este cateto adyacente. Este adyacente vale 15. Entonces lo que nos falta es calcular este otro cateto. Ya tengo la hipotenusa, ya tengo uno de los catetos. El cateto opuesto, este sería el cateto opuesto al ángulo, bueno, al vértice C. O podría ser el ángulo C también. Pero bueno, aquí ya le pusimos alfa. Una manera de ya calcularlo sería usando el teorema de Pitágoras, ya que el teorema de Pitágoras relaciona la hipotenusa con los catetos. Entonces vamos a sacarlo de aquí. Vamos a insertar otra fórmula. Entonces dice que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa vale 25 elevado al cuadrado es igual a uno de los catetos, que ya sé cuánto vale, que es 15 al cuadrado, más el opuesto al cuadrado, que es el que no sé. Este déjenme lo pongo aquí. Este voy a bajarlo para que no se haga ruido. Entonces ya tengo esto y ya puedo despejar el opuesto. Miren, este está sumando, va a pasar restando. Y este tiene un cuadrado, lo voy a sacar raíz. Voy a hacerlo paso a paso, pero esa es la idea. Entonces va a ser opuesto al cuadrado, va a ser igual a 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Entonces este lo único que hice fue, está sumando, lo pasé restando. Y entonces ahora puedo sacar raíz. Entonces me va a quedar que el opuesto va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Entonces el opuesto va a ser la raíz de 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Vamos a ver cuánto es eso. Miren, ahorita voy a sacar la calculadora porque tengo flojera de multiplicar. Pero vamos a ver si me sale. 25 por 25 da 625. Entonces esto va a ser igual. El opuesto va a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿cuánto dije? 625. 625 menos 15 al cuadrado, ¿cuánto da? 15 por 15, 225. Menos 225. Entonces 25 por 25 me da 625. Y 15 por 15 me da 225. Ahora 625 menos 225, ¿están de acuerdo que son 400? Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 400. Y la raíz cuadrada de 400 será 20.
20 por 20, 400. Entonces de este lado vale 20. Vamos a ponerlo más por acá, vale 20. Entonces ya sabiendo uno de los lados, bueno, en este caso la hipotenusa, y una relación entre los lados, que es el coseno, yo puedo hallar, bueno, más bien, sabiendo el coseno y la hipotenusa, yo puedo hallar los dos catetos. Ahora vamos a ver si podemos resolver esta operación. Miren, voy a ponerla acá abajo. Tenía yo la raíz de 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Aquí está, ¿no? 25 menos 15 al cuadrado. Déjenme, voy a separarla un poco más. Nada más que ya se pierde aquí en este. Voy a mover la cotangente para acá. Pero 25 al cuadrado es igual a 5 por 5. 5 por 5. Todo esto al cuadrado. Menos 15, pero 15 es 3 por 5. Y todo esto al cuadrado. Así miren. 25 es, bueno, aquí me faltó toda la raíz. Ahí está. 25 al cuadrado es 5 por 5, 25 al cuadrado. 15 al cuadrado es 3 por 5, 15 al cuadrado. Entonces aquí, como es un producto y lo estoy elevando al cuadrado, esto es lo mismo que, vamos a ponerlo acá abajo, esto me da espacio, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces el cuadrado entra, 5 al cuadrado por 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y esto va a ser, fíjense que aquí puedo factorizar un 5 al cuadrado. Entonces vamos a factorizarlo. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado que multiplica a un 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y se cierra paréntesis. Ahí está. Entonces fíjense, aquí tengo un 5 y un 5 al cuadrado. Entonces lo factorizo y me queda 5 al cuadrado que multiplica un 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces este 5 al cuadrado, bueno, la raíz de un producto es el producto de las raíces. Entonces esto me va a quedar igual a la raíz de 5 al cuadrado por la raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. A ver si ahí se ve. O sea, la raíz de un producto es el producto de las raíces. Entonces me va a quedar, por eso ya lo puedo separar y cada uno tiene raíz. Tiene 5 al cuadrado por la raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ahora, la raíz de un cuadrado son operaciones inversas. Entonces me va a quedar nada más el radicando. Entonces me va a quedar igual a 5. Lo voy a poner como una nueva línea. Me va a quedar 5 por la raíz de, miren ahí va, 5 porque este cuadrado con la raíz se fue. Entonces 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, pero ya es más fácil sacar 5 al cuadrado, 25. 25 menos 3 al cuadrado es 9. Y esto va a ser igual a 5 por la raíz de 25 menos 9, 16. ¿Están de acuerdo? Y la raíz de 16 es 4 por 4, 16. 5 por 4. Y esto nos da 20. Bueno, esto ya no necesitamos la calculadora. Aunque pues lo hice paso a paso para que
vean que sí podemos sacar el radical a veces, cuando las cuentas están sencillas, aunque engorrosas, pero sí podemos ir paso a paso sacando eh, el resultado hasta llegar a lo que queríamos. Este lo hicimos con la calculadora y este de acá abajo, bueno, nos tardamos más, pero lo hicimos paso a paso. Entonces vamos a hacer otro problema parecido, un texto parecido para afianzar, y dice lo siguiente. Dice, si la secante del ángulo B del triángulo BAC, vamos a dejarlo así ahorita como está, del triángulo BAC, rectángulo en A, vale 4 tercios y la hipotenusa mide 12 centímetros. Ahora este ya mide 12. Este no sabemos cuánto mide. Bueno, ahorita lo... Sí, vamos a borrarlo. Y este vamos a borrarlo. ¿Cuánto valen los catetos otra vez? Entonces necesitamos la secante. Aquí, ¿dónde tenemos la secante? Aquí está la secante. Esta la necesitamos. Porque dice que la secante del ángulo mide... vale 4 tercios. Entonces vamos a escribirlo, ¿no? Vamos a insertar un objeto. Entonces la secante del ángulo B es igual a 4 sobre 3. Pero además la secante la tenemos que es la hipotenusa sobre el adyacente. Secante del ángulo B vale 4 tercios, que es hipotenusa sobre adyacente. Entonces sabemos el valor de la hipotenusa porque es la que nos la dan, de 12 centímetros. Entonces podemos despejar otra vez el adyacente de aquí. Vamos a despejarlo. Entonces el adyacente va a ser igual. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Fíjense que el adyacente está abajo, que es el que quiero despejar. Entonces, una manera es hacerlo así. El adyacente está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nos quedaría 4 sobre 3 del adyacente, igual a la hipotenusa. O sea, este está dividiendo, lo pasé multiplicando. Entonces 4 tercios de ese va a ser igual a la hipotenusa. Ahora, el 4 tercios se está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. De aquí que adyacente va a ser igual a la hipotenusa sobre 4 tercios. Entonces el adyacente está multiplicando, pasa dividiendo. Adyacente va a ser igual a hipotenusa sobre 4 tercios. Pero ya sé que la hipotenusa vale 12. Bueno, ahorita le dejamos en 12, aunque sabemos que son centímetros. Entonces de aquí que esto va a ser igual a 12 sobre 4 sobre 3. Entonces esta como es una división, miren, bueno, aunque ya hemos hecho varias, pero vamos a, para recordar, esto es como esto. Esto es lo mismo que esto. Cuando tenemos un entero acá arriba, es lo mismo que 12 sobre 1 en este caso. Entonces aquí aplicando uh, bueno, la famosa regla del sándwich le dicen, o luego de la torta. Los extremos se multiplican y van arriba. Los del medio se multiplican y van abajo. Entonces esto me va a quedar igual a 12 por 3 sobre 4 por 1.
Déjame ver si lo imprimió bien. No, déjame lo arreglo. Ahora sí, ¿no? 12 por 3 arriba y abajo 4 por 1. Entonces 12 por 3. Bueno, una forma más fácil de hacerlo es 12 es 4 por 3 sobre 4 por 1. Bueno, ya me estoy saliendo del margen. Dejen hago para acá mi triángulo. Ah, no lo puedo mover. Ahí está. Ya lo moví un poco. Bueno, ya que acabamos, ¿no? Entonces aquí este 4 con este 4 se van. Y más me va a quedar 3 por 3, 9. Vamos a ponerle color red. El adyacente va a ser igual a 9. El adyacente va a ser igual a 9. Entonces, pero fíjense que estamos sacando la secante, espérenme tantito, la secante del ángulo B, que es este. Entonces, la secante dice el adyacente. Entonces, el adyacente es este, para este ángulo. Entonces, este vale 9. En el otro ejercicio, el primero que sacamos será este, pero porque nos estábamos refiriendo a este ángulo. Ahora necesitamos sacar este otro. Pero bueno, hacemos lo mismo que hace ratito. Usamos Pitágoras. Entonces vamos a volver a usarlo y ponerlo 12 al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a 9 al cuadrado más el opuesto al cuadrado. Ahí está. 12 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más este que no sabemos quién es, opuesto al cuadrado. De aquí entonces este está sumando, va a pasar restando y voy a sacar raíz al opuesto. Vamos a hacerlo. De aquí que el opuesto va a ser igual a 12 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Entonces el opuesto, bueno, al cuadrado, que me faltó al cuadrado. El opuesto al cuadrado es igual a 12 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Ahora, afortunadamente aquí, fíjense, vamos a simplificar de una vez. Y 12 al cuadrado es lo mismo que 4 por 3. Entonces va a ser 4 por 3 al cuadrado. Y 9 al cuadrado, 9 es lo mismo que 3 por 3. Entonces va a quedarme 3 por 3 al cuadrado. Entonces 12 es 4 por 3, es 12. Y luego al cuadrado. Menos 9 es 3 por 3 al cuadrado. Pero como es un producto, el cuadrado va a entrar a cada factor. Y me va a quedar que el opuesto al cuadrado es igual a 4 al cuadrado por 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Ahí está. Entonces el opuesto al cuadrado es igual a, el exponente entra a cada factor, 4 al cuadrado por 3 al cuadrado, menos, otra vez es una multiplicación elevada al cuadrado, entonces el cuadrado entra a cada factor y de a 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y ahora aquí puedo factorizar un 3 al cuadrado. Esto va a ser igual a 3 al cuadrado que multiplica 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces aquí factorizo un 3 al cuadrado, me queda por 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ahora voy a sacar raíz para que el lado opuesto me quede ya sin el cuadrado. El inverso del cuadrado es la raíz, saco raíz y saco raíz de acá. Entonces me va a quedar
El opuesto va a ser la raíz de todo esto. Déjenlo pongo. Entonces el opuesto, ya saqué raíz del lado izquierdo. La raíz con el cuadrado se va. Y me queda la raíz del lado derecho, que es raíz de 3 al cuadrado por 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ahora la raíz de un producto es el producto de las raíces. Solo en el producto, si fuera una suma, no se valdría. Entonces tendría que la raíz de 3 al cuadrado por la raíz entonces aquí ya me queda la raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. La raíz de 3 al cuadrado me queda 3. Entonces esto va a ser igual a 3 por la raíz de 4 al cuadrado es 16 menos 3 al cuadrado es 9. 16 menos 9, ¿cuánto es? 7. 7, ¿verdad? Entonces nos va a quedar igual a 3 por raíz de 7. Bueno, y ese va a ser el lado. Si es que no nos equivocamos. 3, bueno, vamos a tener que insertar un... Si no, no me deja pintarlo. 3 por la raíz de 7. Y ya está, entonces lo movemos. ¿Dónde quedó? Aquí está. Este lado vale 3 raíz de 7. Vamos a ver si es cierto. Dejen sacar la calculadora. Aquí está. Va a ser 9 por 9, 81. Bueno, eso es fácil, ¿no? 3 raíz de 7 al cuadrado va a ser 9 por 7. 9 por 7 más 81. Y raíz cuadrada es 12. Sí, está bien. Nada más que sale medio extraño, ¿no? Bueno, está uno acostumbrado a valores enteros en los problemas, pero parece que está bien. Entonces vamos a hacer otro problema. Déjenme borrar aquí. Ya esto ya nos sirvió. Ah, bueno, ya lo habían copiado, espero. Bueno, va este problema que es más simple. Dice lo siguiente. Dice la tangente de un ángulo es 2. ¿Cuánto vale la cotangente del mismo ángulo? Bueno, este hay que borrarlo, ¿verdad? Ya no se necesita. Entonces recordemos la definición de la tangente. La tangente de este ángulo, alfa, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, vale 2. Vamos a ponerlo acá abajo. La tangente del ángulo alfa, que es igual al cateto, que el opuesto, vamos a ponerlo así para que sea más fácil de ver, sobre el adyacente vale 2. Es lo que nos dice el problema. Es alfa. Alfa. Entonces la tangente de este ángulo, que es el opuesto sobre el adyacente, vale 2. Y nos preguntan cuánto vale la cotangente. Pero la cotangente ya habíamos visto que es cateto adyacente sobre opuesto. Y habíamos visto que la tangente está relacionada con la cotangente porque es 1 sobre la cotangente. Porque miren, ¿por qué es 1 sobre la cotangente? Porque 1, esto sería igual
a 1 sobre, ¿cómo está definida la cotangente? Como adyacente sobre opuesto. Entonces aquí tengo que ponerle adyacente sobre opuesto. Pero por lo que vimos hace ratito, esto es lo mismo que 1 sobre 1 sobre adyacente sobre opuesto. A ver si me lo escribió bien. No, déjenme lo arreglo. La tangente es 1 sobre la cotangente, es decir, es 1 sobre, la cotangente es adyacente sobre opuesto, adyacente sobre opuesto. Y esto es igual que 1 sobre 1, es lo mismo que 1 sobre 1, sobre adyacente sobre opuesto. Y entonces aquí aplicamos otra vez que extremo con extremo se multiplica y va para arriba. Y los del medio se multiplican y van para abajo. Entonces esto es igual, 1 por opuesto, pues es el opuesto, sobre 1 sobre el adyacente, pues es el adyacente. Opuesto sobre adyacente. ¿Y qué era la tangente? Pues opuesto sobre adyacente. Entonces la tangente sí es igual a 1 sobre la cotangente. Ya que la tangente vale 2, y de esto mismo, si yo paso la cotangente para acá, como está dividiendo pasa multiplicando, y la tangente pasa dividiendo. También es cierto, vamos a escribirlo por acá, que la cotangente del ángulo alfa es 1 sobre la tangente del ángulo alfa. O sea, son inversas. Y entonces yo ya sé que la tangente vale 2. Entonces va a ser 1 sobre 2. Como la tangente vale 2, pues la cotangente vale 1 sobre lo que vale la tangente. 1 sobre 2. Bueno, y este sería el resultado. Vamos a ponerlo, vamos a destacarlo sobre el rojito. Color. Ese sería nuestro resultado. Lo que nos están preguntando, ¿cuánto vale la cotangente? 1/2. Ahora vamos a hacer otro que también está muy sencillo. Entonces déjenme borrar esto. Ya nos sirvió para nuestros propósitos. Ahora vamos a hacer otro que dice lo siguiente. Dice que el seno de un ángulo vale 7 octavos. ¿Cuánto vale la secante del ángulo complementario? Supongamos que este es el ángulo cuyo seno vale 7 octavos. Entonces vamos a escribirlo. Seno del ángulo alfa vale 7 sobre 8. Ahí está. Ahora, ¿cuánto vale la secante del ángulo complementario? Si este es el ángulo que estamos usando para el seno, en este triángulo rectángulo, el ángulo complementario a este es el de acá arriba. Vamos a escribirlo como beta. Este es el ángulo complementario. Entonces lo que nos piden es saber cuánto vale la secante. Vamos a escribirlo. La secante de beta. Eso es lo que queremos calcular. Porque beta es el ángulo complementario. Entonces sabíamos que la secante, ¿dónde la dejamos la secante? Déjenme volver a escribirla porque me la chuté hace ratito. ¿Sí, verdad? No está. Sí, me la chuté. Bueno, vamos a escribirla otra vez. La secante de un ángulo cualquiera, vamos a ponerle otro nombre para no confundir, es igual a la hipotenusa
sobre la adyacente. Entonces la secante de un ángulo cualquiera es la hipotenusa sobre la adyacente. En este caso, para este ángulo, este lado es el adyacente. Para este ángulo, el cateto opuesto es este de acá. Y esta pues siempre va a ser la hipotenusa. Para este ángulo, el cateto opuesto es este de acá. Mientras que para este ángulo, este es el cateto adyacente. Para este ángulo, este es el cateto opuesto. Pero para este ángulo, este es el cateto adyacente. Entonces para este, fíjense que el seno vale cateto opuesto sobre hipotenusa, el seno de un ángulo. Entonces seno de este ángulo, alfa, vale 7 octavos. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto vale 7. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? Pues vale 8. Ahora, la secante para este ángulo, me está poniendo, dice que la secante es, ¿dónde la pusimos? Ahí, aquí abajito. Hipotenusa sobre adyacente. O sea que la hipotenusa pues siempre vale 8. ¿Y cuánto vale el adyacente para este ángulo? Pues vale 7. Entonces la secante vale 8 sobre 7, 8 séptimos. Mientras que el seno del ángulo alfa vale 7 octavos, la secante del ángulo complementario, pero del otro ángulo, del beta, no del alfa, vale 8 séptimos.